Para finalizar el año, qué mejor que comenzar a hablar de tecnologías disruptivas que siguen creando diferentes procesos. Y lo más interesante ahora que están de moda muchísimos dispositivos, wearables, se les puede llamar, y que, bueno, prácticamente usamos todos los días. Qué mejor que estar con uno de los expertos en LPKF, mi estimado Emanuel Navarro. Joseph, ¿Cómo estás, un amigo? placer como siempre. Oye, qué gusto verte, volver a platicar contigo. Hombre, ¿Y sabes qué? Felicitarte también por tu cumpleaños. Digo que gracias. me concediste el espacio el día de No, hombre, no, hoy, hombre. pese a que seguramente tienes la agenda pues, ya lista, ¿no? Para divertirte, Pues amigo. en eso andamos, fíjate. Pero sí, no, bueno, siempre es un placer, Joseph. Tenemos esta pendiente, esta plática desde la última vez que nos vimos por ahí en Monterrey. Así Recuerdo, es. era poquito antes del SMTA. Sí. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar sobre, si mal no recuerdo, sobre nuestra tecnología de corte láser de panelizado. Así Y es. por ahí platicamos un poquito también de lo que es el corte para esténciles. Sí. Sí, y bien importante, como tú lo acabas de mencionar ahorita, el EPKF siempre viene con tecnología disruptiva, ha Así sido es. punta de lanza durante mucho tiempo. Y ahorita que lo mencionas, sí tenemos que hablar muy seriamente de un proceso que va a cambiar y que está cambiando el proceso de la manufactura en México y a nivel mundial, ¿no? Claro. El EPKF siempre ha sido una marca que se caracteriza por ser pionera, por estar involucrada en el desarrollo de la tecnología a nivel mundial. Y pues bueno, creo que es importantísimo mencionar un tema que, si bien sale un poquito de nuestro nicho, Exactamente. un poquito del nicho, no estamos acostumbrados, digo, su nicho va muy enfocado si bien al proceso de PCBAs, pruebas funcionales, eléctricas, por ahí, tecnologías de ensamble avanzada, como las marcas que tenemos, ¿no? Por citar algunas. Pero aquí esta tecnología entra ahora sí que como en diferentes nichos, ¿no? Fíjate que es lo que digo, ahorita que me estabas platicando más a detalle qué es lo que hacen, digo, punto número uno es que sí, el EPKF es reconocido por todos, amigo. Se sabe que su tecnología en tema láser es punta de lanza, tal cual. La última vez sí tuvimos la oportunidad de hablar de panelizado, de los esténciles, Ujú. y yo creo que lo interesante es que marcas líderes, amigo, que no Sobre vamos a todo. mencionar, seleccionan a LPKF para incluirlo en todo su proceso de manufactura. Correcto. Ahora, me gustaría que habláramos más profundamente en lo que es el soldado plástico o plastic welding. Ujú. ¿Por qué? Porque es un proceso cada vez más utilizado por Correcto. las marcas top, vamos a Sí, llamarle, ¿no? es Entonces, correcto. platica un poquito de eso, amigo. Pues bien, Joseph, bien que lo mencionas. Este tipo de tecnología, si bien no es nuevo, ha sido revolucionado por diferentes marcas, ¿no? Entre Así es. ellas, parte de esta mejoras, este acercamiento con diferentes marcas es ofrecer un proceso que nos permita sellar estos covers o estos plásticos en diferentes tipos de productos. Dícese productos automotrices, hablando de industrial, ¿no? Hablando automotriz, pues que el sellado por ejemplo, de las calaveras de los coches, el sellado de partes del motor, sistemas ADAS, sistemas de infoentretenimiento, incluso covers de puertas, Claro. incluso antenas. Nos vamos en la parte automotriz, partes aeroespaciales, partes que tienen que estar dentro de un proceso, de un medio, procesando información, procesando, en este caso, trabajando, mandando fluidos, detectando, Claro. sensando, en este caso, presión bajo mucha temperatura muy alta, bajo condiciones inestables, que si bien una falla en el sellado de ese plástico nos puede generar una falla latente o una catástrofe. Fíjate que ahí te va, o sea, ¿cuál es el tema? Y me gustaría que lo comprendiéramos desde dónde Ujú, viene, amigo. Porque hace no mucho yo estaba viendo por ahí, me parece que lo vi en LinkedIn, ujú, cómo era el manual de propietario de un vehículo en sí, los ochentas, ¿no? claro, claro. Y que hasta te daba instrucciones de cómo cambiar las bujías a ti mismo. Sí, Ahora, muchos de estos pensamientos siempre son en que, oye, pues cada vez le puedo dar menos soporte. A ver,
hay que entender desde dónde viene y la evolución tecnológica en ser más incluyente y simplificar la tecnología, el uso de sistemas más complejos, vamos a llamarle, para toda una sociedad completa. Ahora, ¿a qué es a lo que voy con esto? Hay módulos que normalmente, y esto es más o menos lo que yo comprendo, Ok. las personas pensarían, ¿sabes qué? Es que yo le quiero dar soporte al módulo de HADAS, que me controla todo este tipo de tecnología, que es donde pongo mi vida y Claro. son todos estos sistemas que son justamente para eso, para mitigar riesgos que están latentes, ¿no? A un accidente. Ahora, este tipo de sellados, pensemos en ese módulo que guarda la PCB con los circuitos integrados necesarios, está sellada de manera plástica. Ujú. Y la idea es esta, o sea, no le des mantenimiento. Si hay una falla, Pues claro. se reemplaza. Entonces, va por ahí más o menos lo que Sí, sobre todo, mira, mucha gente pudiera trabajarlo, este concepto desde la parte comercial, ¿no? Sí, exactamente. seguramente no quieren que esté gastando más, que compre más. Y mira, lo diste en el clavo perfectamente ahorita. Un sistema de seguridad, para eso está. Perdón, pero la mayoría de las gentes a lo mejor no tenemos el conocimiento para darle el mantenimiento o el reemplazar una parte en particular de un sistema de seguridad automotriz donde está en juego la vida tuya y tu familia. Exactamente. Entonces, el hecho de que esté sellado va por varias condiciones, ¿no? O obedece a ciertas condiciones. Uno, que esté separado del ambiente externo, Así ¿sí? es. Que no tenga contaminación externa, que no se vaya a inundar en el caso de una inundación, que te siga Claro, respondiendo, que sigas transportando información, que te puedas conectar a tu servicio de SOS, que a veces tienes coches que tenemos ahí con ese llamado a servicio, ¿no? O claro. ese auxilio, pues que siga funcionando, ¿no? Esa es la intención. Por citar algunas, ¿no? También tener luces, ¿no? Que no quedarte sin luces en la carretera a medianoche. Sí, claro. Todo ese tipo todo ese tipo de tecnología ha ido cambiando mediante los años y el alcance que teníamos hace 50 años todavía, pues era como tú lo mencionas, ¿no? Utilice un dado Exactamente. utilice un dado de 10 Pero con hablaste esto. que era Ajá. más robusto. Ponle Sí, la batería, conéctalo y listo, ¿no? y O sea, va, no se sí. necesitaba más. Ahora hablamos de voltajes específicos, hablamos de Exactamente. corriente específica en ciertos módulos, hablamos de tu seguridad, de tu vida en particular. Y eso es por citar un caso, algo tan común como tu automóvil, ¿no? Bien más ahorita que los automóviles cada vez más vienen con más tecnología, el sueño, ¿no? De la conducción autónoma, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Pues depende de ese tipo de tecnologías, Joseph, porque no se trata de la famosa obsolescencia programada, se trata de tener ese cuidado Sí. en las funciones de cada dispositivo que no interfieran uno con otro, zapatero a tus zapatos, básicamente, ¿no? Exactamente. Y lo que te comentaba, ese tipo de tecnología nos permite sellar, tener esa confianza, que el proceso que tengamos en nuestra manufactura sea 100% confiable, que de cierta manera puedes evitar el leak test, que es una prueba muy común en este proceso de soldado plástico. Te comento, Joseph, no es el, Aquí entra el tema de calidad. sí, y aquí entra el tema Ok. de calidad y de tecnologías. ¿Por qué? Si bien existen diferentes técnicas, diferentes procesos para el sellado de plásticos, ¿sí? Tenemos el hot melt, tenemos el soldado ultrasónico, tenemos Ujú. el sellado con adhesivo, tenemos el sellado por fricción, tenemos el Así sellado es. láser, tenemos diferentes métodos, ¿no? Y aquí muchas veces depende del cliente final, el proceso y el tipo de producto que vas a utilizar. ¿Para qué va a ser utilizado ese producto? Sin embargo, de los métodos que te acabo de comentar, que son, digamos, los más típicos en el mercado o en la industria, hay ciertos niveles de confidencialidad, en este caso, en inglés, bueno, en este caso, de eh, control de calidad del proceso, donde siempre el soldado ultrasónico o el soldado por adhesivo o el soldado por fricción van a ser más débiles. ¿Por qué? Por las mismas condiciones, ¿no? Y El, aparte entras en un tema de estrés. sí, Y considera que tienes un circuito integrado ahí, ¿no? claro. Mucha gente piensa que el soldado ultrasónico sí es una muy buena opción cuando el dispositivo no va a estar siendo utilizado en mucho estrés, ¿no? Claro. Algo es económico, pero no, muchas veces no es la mejor opción. ¿Por qué?
porque esa vibración en extremo muy, muy agresivo, hay veces que puede llegar a dañar componentes que estén muy cercanos a la periferia del plástico. Puedes generar cracks, puedes romper soldadura, puedes romper la unión intermetálica Así es. misma placa electrónica. Puedes tener ciertas condiciones. No te voy a decir es malo o no, cada uno va de acuerdo al proceso, pero como todo, ¿no? Como lo platicamos con las depanelizadoras. En su momento, la tecnología por broca, pues fue algo común Y disruptivo, ¿no? En su en su momento, momento pero y nos ayuda a generar volúmenes grandes de producción. Si compras brocas, la máquina te la venden barata, gastas una fortuna en brocas y algo que no te dicen, el FR4 es tóxico para la salud. así es, Es cancerígeno. exactamente. Entonces, obviamente pasó su momento, pasó ese tiempo y pasa lo mismo con el plastic welding. No es un proceso que se va haciendo más famoso cada vez, es un proceso que nos permite tener esa confianza en el producto, incluso, y te hablo no únicamente de automotriz, te hablo de productos médicos, infusiones, incluso en la investigación. Este tipo de tecnología está presente en todo. Claro. Micrófonos, hay marcas de audífonos muy famosas, digo, por así mencionar, No, y para el los wearables. reloj y para absolutamente todo, Simplemente el amigo. sellado. Exactamente. Tienes que tener esa confianza de tenerlo, ¿no? Tus audífonos tú puedas salir a correr, el sudor, que está lloviendo, te mojas con ellos, no les pasa nada. Digo, esas las ventajas de tener esa confianza en un producto. Fíjate que ahora, o sea, ahorita que estás tocando el tema de los dispositivos que utilizamos, vamos al lado médico, Manny. Por ejemplo, o sea, si a mí me van a poner un marcapasos, yo quiero que solamente se haga una vez y no se le dé mantenimiento por nada. O sea, Obvio. si me van a sacar el marcapasos de nuevo para decir, oye, pues déjalo abro y no, o sea, ¿Le vamos a calibrar? quiero uno nuevo, ¿no? Por O sea, supuesto. entonces son este tipo de aplicaciones donde agrega valor definitivamente y donde se tiene que utilizar porque es un mandatorio, caray. O sea, Claro. no es nada más por vanidad un Ujú. decir que lo voy a empezar a utilizar, ¿no? Sí, Ahora, me gustaría que fuéramos al lado del funcionamiento del proceso, amigo. claro. ¿Qué tan complicado? Bueno, no complicado, complejo puede ser ponerlo en una línea de producción. Oye, estamos hablando de cycle times. Estamos hablando de que esto es constante, ¿no? O sea, Sí. lo puedo poner en un conveyor, se trata de una máquina, necesito un operador. ¿Cómo funciona este tema? Mira, antes de eso, bueno que lo mencionas, porque este tipo de proceso o este tipo de maquinaria, vamos hablando ya directamente en la línea de producción, este tipo de maquinaria, existen dos o tres versiones. La máquina que puedes colocar en un espacio dedicado, desde tu layout, sabes las dimensiones del equipo, es un equipo, digamos, de línea, un equipo que viene con sus especificaciones, el modelo, los alcances, donde tú colocas tu orden de compra, te llega tu máquina, la conectas simplemente, colocas el nido. Es bien importante esto porque este tipo de tecnología es, al igual que otras máquinas, reutilizable. Hay muchos mitos de que es que el plastic welding es una vez, tengo que hacer una inversión, se me acaba este producto y tengo que tirar la maquinaria o estar recuperando partes. En este caso, en la mayoría de los modelos del LPKF, en las máquinas en line o incluso standalone, lo único que haces es, llegas, colocas tu máquina, colocas tu plástico, generas tu programa, que es muy sencillo de trabajar, trabaja por medio de CAD files, Sí. 3D, checas el contorno, se hacen ciertas pruebas. Obviamente para esto, detrás de esto hay todo un soporte técnico y es algo que otras compañías no te lo dan. Desde que el cliente va a solicitar ese servicio y obviamente va a tener dudas cuando no conoce el proceso de primera mano, pues te van a dar una lista de plásticos, te van a dar los materiales, Ok. porque obviamente la tecnología no es, o ciertos productos no son candidatos para plastic welding por el tipo de plásticos que Claro. se van a utilizar. Pero ahí nos hemos topado con clientes que, bueno, tengo esta parte, tengo esos plásticos que alguien me recomendó y lo consideré para engraparlo, o para atornillarlo, pero mi producción subió y cada tornillo me vale un centavo de dólar. Mi producción ya es de 40 millones de unidades, 60 millones de unidades, o tengo distribuido mi producción con diferentes contract manufacturers en el mundo, y pues esos tornillitos ya se convirtieron en
60, 70 millones de dólares. No, y eso, aquí estás hablando de un dolor de cabeza, de que estás hablando proveedor, de que todo esté en El orden, de atornillado, un proceso. el proceso, todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta parte, dicen, oye, tengo esto. Sabes que el plástico que utilizas en los diferentes plásticos no es candidato al láser por los elementos que tiene, por el tipo de polímero, el tipo de, si es PVA, diferentes tipos de plásticos. Y hemos llegado donde el cliente, cámbialo. Nos dice, bueno, dame la mejor opción. Entonces le ofrecemos de acuerdo al fin del producto, pues ya es un producto. Ya esta tecnología está madura, tiene más de 20, 30 años trabajando en el mercado, ha ido evolucionando, entonces tenemos un laboratorio para hacer estas pruebas. Entonces cambiamos diseños, hacemos el proceso, hacemos el desarrollo del experimento. Claro. Sí. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de atornillar. Llega esto, colocamos la máquina. Si el tiempo de ciclo para con un operador o con un destornillador manual, pues nos daba a lo mejor 10 segundos, 20 segundos, llegamos al punto donde el plastic welding es un proceso que contra 10, 20 segundos, un proceso que en 3 segundos está listo. O sea, es rápido, es eficiente, es un proceso limpio, no hay que agregar adhesivos, no hay que preacondicionar la parte muchas de las veces, no hay que tenerlas con disecante. Fíjate que es un tema, o sea, y perdóname que te interrumpa, porque aquí hablamos hace rato que estábamos haciendo la investigación y viendo un poquito de material gráfico, que la idea es que se esté proyectando en este momento. Veíamos la parte de calidad. Creo que no hicimos el énfasis completo. ¿Por qué? Porque no se va a requerir de un proceso adicional. Tu equipamiento ya tiene el sistema térmico de visión térmica Thermopro. de manera que podamos ver si estuvo bien hecho el contorno, si hay de verdad un sello mecánico o no lo hay, y ver en qué lado se está fallando tal vez, Sí, ¿no? Antes de que avance. Sí, nos somete a estas pruebas de leak test. ¿Por qué? Porque estás viendo en tiempo real, en la unidad que estás procesando, un go no go. Es un pasa, no pasa. Tienes el perfil térmico a la mano, tienes datos estadísticos que vas a mandar a tu sistema de SPC, la planta, vas a poder tracear números de serie, vas a poder incluso agregar, si tú gustas, un número de serie para asegurar, marcar el plástico. Es un accesorio, no son accesorios que le puedes ir agregando. Entonces en una sola estación, te reduce todo el proceso que vienes adelante. Wow. Y algo bien importante, Joseph, algo que es muy común en la industria. Hay ciertas unidades que se llenan de potting para evitar esas fugas. Es un proceso que necesita químico, que necesita el adhesivo, necesita tener controles en adhesivos, controles en boquillas, tienes que llenarlo, tienes que esperar y tener tu producción almacenada, tu WIP de producción se va altísimo, lo tienes allá arrumbado 2, 3 días en lo que sella, o consigues un horno de curado por ultravioleta. No, y volvemos a lo mismo. A ver, sucio aparte. Acabo de platicar con un comprador, amigo, hace no mucho. Yo tenía la idea de que era más sencillo, la verdad, su labor. Y te das cuenta que es tremendamente demandante Claro. el estar administrando ese proceso. Porque de alguna manera tienes a los inges de procesos, a lo mejor haciendo lo que muy bien saben hacer. Muriéndose en la línea, como Dios manda. Pero tienes a los compradores organizando y preparando todo. Entonces, los tienes apagando fuegos con tener completo todo el inventario, lo que se va a requerir, más o menos atinarle o no atinarle, porque es un tema. Y ahí donde haya un paro de línea, porque es un tema, ¿no? Y, se escala tremendamente hasta nivel corporativo con cliente. Entonces, yo creo que entre más factores le quites a la ecuación, y el proceso sea más simple, pues qué mejor. Imagínate que en vez de tener, no sé, 60, 80 metros cuadrados, no, únicamente con material esperando, lo conviertes en una línea de producción, va un proceso lineal, un proceso pool, como tú quieras, lo sellas, lo mandas a la siguiente sesión o se empaca. O sea, ya lo tienes directo para empacar. Claro. Ya te ahorraste, ya sea el proceso de atornillado, ya lo quitaste, ya quitaste el tener que llenar con cierto químico, con potting dentro, llenarlos para evitar que por alguna condición se moje y ese químico tiene que pues proteger al ensamble. Pues simplemente lo sellas, el láser te da esa seguridad, un proceso 100% confiable y sellado que nos puede cubrir con normas IP67, 68 y por ahí andamos ya pegándole al 69. Wow. Entonces, esa es una gran ventaja.
quitas materiales innecesarios, retiras procesos innecesarios, modificas tu proceso. Tenemos varios estudios de donde se puede demostrar la viabilidad del proceso, la justificación del retorno de inversión de la maquinaria en menos de 6 meses. No, pues sí, Son procesos que estás hablando de que le estás quitando todos los consumibles, amigo, Claro. y hasta la nómina podría ser literalmente, sí. de un técnico que tiene que ocupar su tiempo en esto. Ujú. A ver, tomas a una persona, un técnico capacitado para hacer otro tipo de cosas. O sabes qué, habiéndote el programa nada más con el CAD file Sí. para el láser y listo, ¿no? Desocupas de alguna manera un elemento humano Claro. para ponerlo no sé, a hacer algo donde verdaderamente requiera de atención. Claro que sí. Dejas en manos del EPKF esa parte del proceso automatizado. Es importante, y creo que a lo mejor no lo mencioné, Joseph, nuestras máquinas, aparte de ser en línea, también tenemos la capacidad de surtir a los integradores. Ya. ¿Cómo? Podemos vender únicamente el cañón láser, dependiendo del tipo de proceso. Tenemos un proceso que le llamamos cuasi simultáneo, que a diferencia de otros competidores donde le vas a poner muchas fibras a tu producto, lo vas a ajustar para encenderlo, calentarlo, fundir el plástico y hacer que selle. Con un solo cañón, un solo dispositivo, la máquina lo que va a hacer el láser es seguir ese contorno y ese patrón previamente programado y hacerlo de una manera tan rápida Claro. y con presión y sale tu producto. Entonces, tú lo puedes poner ese cañón ya sea en un conveyor, con un pistón neumático, un control neumático, que suba a la parte, al momento de que está en el nido y al momento de que sella, el láser se convierte en un láser clase 1, es seguro para el uso humano. En este caso, la máquina, hasta que no esté cerrado, se funde, se cierra, baja, pues avanza el proceso, ¿no? Avanza el producto en el proceso de producción. También podemos hacer soldado radial. No únicamente estamos limitados a accesar por arriba. También tenemos sistemas que lo que hacen es girar y poder soldar todo lo que es el contorno. Caso de sensores, y esto no se limita a la industria electrónica. Su uso es para equipo médico, para bolsas de sellado, para darle filo, incluso para darle el sello del filo a los productos médicos. Claro. Este producto de plastic welding lo puedes usar en desodorantes, en los sellos de los desodorantes que utilizamos todos los días de aerosoles. Lo podemos usar. Está presente en diferentes tipos de productos. No se limita a lo electrónico. Entra en la automotriz, sí, en la parte de industrialización, en la parte de protección de esos dispositivos electrónicos, pero también taladros, destornilladores eléctricos, motosierras. Podemos trabajar diferentes partes, desde partes muy pequeñas, muy cuidadosas, hasta partes plásticas. Las calaveras de automotriz, marcas premium, sobre todo utilizan nuestra tecnología para hacer eso, ¿no? Entonces, ahorita que está muy de moda estos carros que están bastante, con esos diseños muy futuristas, que alguna vez que tenemos esta tira de luces, si te fijas, ya no tenemos ese gap entre la cajuela y la calavera. Claro. Sí, ya de lejos pareciera que tenemos toda la tira completa, el stop en esos carros deportivos o ultradeportivos. ¿Por qué? Porque el cordón de soldadura es tan pequeño, amigo, y tan resistente, que en menos de 5 milímetros podemos trabajar ese sello. De 1 a 5 milímetros lo podemos ajustar, dependiendo del producto, obviamente. Y a la hora de que se selle la cajuela o las puertas, pues tenemos toda esa ilusión óptica, ¿no? Ya no se ve el gap entre la cajuela y el carro. Es lo interesante algo tan banal. Tal cual, o sea, de esta conversación era lo que te iba a decir, de que tú ves algo tan común todos los días en la calle, es, oh, qué padre se ve, pero entiendes cuál es el trasfondo y cómo y qué tecnologías son las requeridas para fabricar ese tipo de cosas. Ahora, no sé, amigo, para mí, o sea, me llena bastante ver cómo es que funciona, cuáles son las, vamos a llamarle, siguientes aplicaciones y que no estás limitado. Digo, ahorita que platicabas de la integración, ¿no? O sea, es interesante porque viene una diversificación con las electrónicas, que es normalmente el nicho donde nos mantenemos. es ¿Por correcto. qué? No solamente te limitas a
¿sabes qué? Voy a manufacturarte la PCB y listo, ¿no? La parte de SMT, sino que viene también la parte del gasket, viene la parte de, ok, ahora aviéntate, no sé, haz el tablero, Ujú, puede ser el caso, o ayúdame a manufacturar X pieza ujú. del sector automotriz, que no se puede catalogar como autoparte, Sí, exactamente. pero sí la es al Ujú, mismo tiempo, porque estamos hablando que son dispositivos electrónicos claro. más grandes, pero van en el automotor, ¿no? Tal cual. Entonces, es interesante ver que puedes estar blindado, vamos a llamarle, con un equipo muy versátil Claro. para el tipo de proceso que vaya a venir. ¿No es así, Correcto. amigo? Sí, correcto, correcto. Y algo interesante es de que, al igual que todas las marcas que manejamos, bueno, nos hacemos cargo nosotros mismos de Claro. la parte de venta, la parte de conocer al cliente, de entender la necesidad, de configurar la solución que requiere nuestros clientes en la instalación, durante la instalación, en el proceso y en el servicio postventa. Entonces, vamos muy de la mano, trabajamos con nuestra contraparte en Estados Unidos, pero también con nuestra parte de desarrollo en Alemania. Entonces, Claro. es una sinergia trabajar de esa manera. De hecho, durante muchos años era esta parte de la colaboración únicamente en Europa. Ahorita ya estamos justamente este año por la promoción que hemos hecho de la tecnología en redes sociales, visitando clientes, presentándola, nos dio la oportunidad de decir, bueno, la industria no nos puede esperar. Sí, entonces Exactamente. ahora ya tenemos esta ventaja competitiva de que aparte del servicio postventa tenemos ingenieros certificados por LPKF que son empleados de LPKF, que hay que mencionarlo aquí en México, que son los primeros respondientes para cualquier necesidad que se tenga, ya sea de expansión de producción. Muchas veces, oye, nos han hablado, tenemos este nicho o este nido donde va un control remoto, vamos a decirlo, un control remoto o un dispositivo médico, pero queremos, no, en este momento no contamos con, vamos a decirlo, con el capital para comprar otra máquina y duplicar procesos. Y hay veces que haciendo el análisis, eh, somos capaces de duplicar, de juntar de alguna manera dos unidades al mismo tiempo en el mismo proceso, ¿no? Wow. Y ayudarlos a poder mejorar en poder incrementar su Fíjate rate de que producción. ahí es donde, y con esto me gustaría cerrar, es donde agrega valor la parte de tener personas especializadas, Ujú. amigo. Sí, ¿Por qué? Porque es la parte de la ujú. consultoría. Claro, Déjame ver tu proceso, no te claro, cuesta, ¿no? O sea, déjame entenderlo de alguna claro, claro. manera y, y realmente a mí lo que me va a dar a LPKF, a SMTO de alguna manera es el servicio y el soporte y la base instalada que te estoy dando. O Claro. sea, me tengo que quedar ahí hasta que funcione tu proyecto para yo Sí, llevarme la medallita, ¿no? De alguna manera, vamos a sí, llamarlo. y fíjate que nos hemos topado con muy gratas oportunidades de mejora, y te lo digo en buen tono, porque cada vez que ven este tipo de proceso de cómo voy a migrar un proceso que ya tengo años trabajando, donde ya tengo dominado todo, tengo mis tiempos de ciclo bien ajustaditos, pues bueno, sorpresa, puedes mejorar. Claro. Sorpresa, puedes ahorrar espacio. Ahorita el metro cuadrado de piso de producción sale carísimo. Así es. Entonces, tener material en WIP nada más esperando a que se seque un adhesivo, Sí, es creo un tema. que, creo que lo puedes utilizar para otro proyecto, para generar, para producir. Exactamente. Entonces, es ese tipo de ventaja y como lo comentabas y también para cerrar, va desde el desarrollo, desde toda esta cadena de soporte al cliente. No es únicamente cuando ya tienes la máquina, cuando el cliente ya tiene su proceso, es desde antes. Tenemos un laboratorio que nos ayuda a esta parte de seleccionar plásticos. Si alguien por ahí tiene la necesidad de generar su nuevo producto, bueno, tener los covers, podemos apoyarlos desde la selección de los plásticos, entender cuál es el diseño final y como todo en la vida, hay ciertas reglas que hay que cumplir, que son reglas de diseño, ¿no? Únicamente cómo deben de estar las partes embonadas para que el momento que plastifiquen o que se liquidifique el plástico, pues quede perfectamente sellado. Es el plus, ¿no? Es hacer la tarea para que cuando el cliente esté produciendo no tenga ningún proceso. O sea, Claro. este proceso es muy noble. Una vez que lo trabajas previamente, hiciste toda tu tarea,
La máquina trabaja sola, te olvidas de ella, es un proceso limpio, es un proceso que no te deja residuos, no te va a generar vapores, no te va a generar esta necesidad de estarle dando mantenimiento constante o de estar engrasándote, no. Es un proceso que incluso pues, trabaja en cuarto limpio, ¿no? Estamos Nuestros hablando de mejores- automatización, ¿no? Sí, nuestros mejores clientes están, por ejemplo, en Tijuana, es industria médica para sellar estas bolsas de diálisis. O sea, tiene muchas aplicaciones, no únicamente marcapasos, diálisis, equipo de control de diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso lo platicamos luego y por ahí van a ver ahí nuestro auditorio, tu auditorio va a tener la oportunidad de identificar Oye, esto que suena medio abstracto, es algo tan sencillo que... ahora que abrieron en Tijuana, pues a ver si en una de esas grabamos por allá, amigo. No, sí, de Y nos hecho. especializamos en industria médica. ¿Qué te Sí, de parece? hecho, es una muy buena opción a mí. Yo encantadísimo y pues por ahí nos vemos. Órale, pues. Gracias. Emanuel, Como feliz siempre, cumpleaños, placer. amigo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias.